Está Diego Giacomini, es economista, nos va a ayudar, a ver si él puede, si nos puede ayudar a entender lo que está pasando en materia económica. Diego, ¿cómo va? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo está el país? Haceme un primer escenario económico. Mira, empiezo en lo general. Yo creo que Argentina está en trayectoria de crisis. Argentina, si comparamos lo que vivimos hoy en día, es comparable a el 88, principio del 89 y el 2001. O sea, lo que antecedió a lo que ocurrió a mitad y final del 89 y lo que ocurrió después en 2002. A ver, Argentina está en trayectoria de crisis y enfrenta dos riesgos hacia adelante. Un riesgo de hiperinflación y un riesgo de default. Hay riesgo de hiperinflación. Sí. Esto es terrible cuando escuchamos esto, asusta. Mira, hay riesgo de hiperinflación. La gente no es consciente. Este riesgo, tanto de hiperinflación como de default, fue trasladado por el préstamo y el programa del FMI. Sí. O sea, sin los 57.000 millones de dólares del FMI, lo estaríamos viendo. De hecho, mi colega y amigo Javier Milei hizo un contrafáctico basado en modelos económicos que a él le daba que la inflación podría hasta saltar a 500% anual y la suba del dólar a algo similar si no hubiera habido el programa con el fondo y los 57.000 millones de dólares. ¿Qué hizo esto? Para que te quiero interrumpir, yo te voy a hacer todas las preguntas desde la ignorancia, desde lo brutal que es uno en materia económica muchas veces, que es lo que le pasa también, me imagino, a muchos de nuestros televidentes. Porque se habla de hiperinflación. ¿Qué quiere decir? ¿Que podemos tener una inflación de cuánto mensual en los próximos meses? Que te recuerda el final de las peores épocas de Alfonsín. ¿Eso puede volver a pasar? A ver, los números van a ser más chicos. O sea, para hablar de hiperinflación no es necesario pensar en una inflación del 1.200 como hubo en el 90 o de 4.923 como fue el pico del 89. Sí, me acuerdo. No, con números extremadamente más bajos. Más bajos. Es inflación. La gente no se da cuenta, pero yo te tiro dos números. Desde el 2005 para acá, la emisión monetaria fue 2.200% y la inflación acumulada es 1.983. En los últimos 10 años... 1.983% de inflación tenemos del 2005 a la fecha. ¿Existe eso en el mundo? ¿Hay algún país que tenga eso? Ahí va, te voy a tirar este numerito. En los últimos 10 años, la inflación en Argentina fue 1.250. ¿Sabés cuánto fue en la región en el mismo periodo? No. Entre 50 y 70. Cuando hablamos de la región, Chile, Uruguay, Paraguay... Colombia, Perú, Colombia, Brasil. Bolivia, o sea, estamos comparando, redondeando, 1.250 de Argentina contra 50, 70 en el patio de la región. Ahora, la pregunta es por qué. El diagnóstico está clarísimo. Somos un enfermo, vos me dirás si somos un enfermo terminal o no. Sí. ¿Por qué? Porque no es un mundo inflacionario y hoy lo que más nos preocupa a todos es la inflación y con estos números exorbitantes, donde después nos vamos a meter en la parte política, porque digo, hay responsabilidad de los dos que más chances tienen de seguir gobernando la Argentina a partir de diciembre. Las fechas que dio, habla de Cristina, habla de Macri, de uno y de otro, pero los dos son parte del problema y a uno de esos dos aparentemente vamos a elegir encima. ¿Por qué en un mundo que no es inflacionario a la Argentina le pasa esto? ¿Cuál es el motivo? Concreto y al pie. Argentina, después de salir de la convertibilidad, hizo lo mismo que había hecho en las 4 décadas, 5 décadas previas a la convertibilidad. ¿Qué sucedió? Al salir de la convertibilidad, la clase política cooptó al Banco Central para que el Banco Central, con la maquinita, con la emisión, financie sus delirios fiscales. Muy simple, en el 2002 el gasto público era 23% del PBI. Sí. Hoy en día es 43% del PBI. Ese aumento estrambótico del gasto público, del tamaño del Estado. ¿Por qué digo estrambótico? Y porque tenemos un gasto público que es alrededor de 15 puntos porcentuales mayor
que el promedio de la región. O sea, esto te está marcando que tenemos 1/3 más del Estado que los países semejantes a nosotros. Fue financiado con presión tributaria récord, Sí. con deuda y con emisión monetaria. ¿Por qué tenemos inflación? Escuché este número. A ver. Del 2005 para acá, la emisión monetaria fue 2.200%, la expansión de base. Y la inflación, 1983. Del otro lado, del 2008, últimos 10 años, la inflación fue 1.200% y la expansión monetaria 1.300%. Tenés inflación porque vivís emitiendo de más. Y esto es importante. Pasó lo mismo que pasaba a final de los 80. Nos dejaron sin moneda. Y una economía sin moneda no puede funcionar bien. Hoy, al igual que al final de los 80, el argentino tiene repudio por el peso. No hay demanda de dinero. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Te dejo el título. Sí. Que Argentina, para bajar la inflación en serio, y si querés me extiendo y te explico, tiene que eliminar el Banco Central en el próximo Espera, gobierno. eso te lo quiero preguntar porque me estás dando un montón de títulos. Vamos por partes. Sí. Hablaste de emisión monetaria. Cuando se habla de la emisión monetaria, ¿eso está bien? ¿Tiene un respaldo? Quiere decir que el gobierno, el Banco Central, emite pesos, hay más pesos circulantes. ¿Eso está respaldado? ¿Eso está bien? ¿Eso existe en el mundo? Mirá, la inflación es un fenómeno monetario en todo lugar y siempre. Si vos emitís más, o sea, si expandís la cantidad de dinero, expandís la oferta, más de lo que crece la demanda de dinero, la diferencia es inflación. ¿Y cuál es el gran problema que te estaba mencionando de Argentina? Que como el Estado y la clase política, cooptando el Banco Central, le dio tanto a la maquinita, hoy en día cae la demanda de dinero. Entonces, por más que no emitas nada, la caída de la demanda de dinero te alimenta la inflación aún sin emitir. Igual este gobierno, este Banco Central, que está quebrado. Sí. ¿Cómo está quebrado? El Banco Central está quebrado. Cuando vos analizás el balance del Banco Central bien medido, Sí. o sea, tenés en cuenta lo que hay que tener en cuenta en el activo a la hora de pensar en política monetaria, contra lo que tenés que tener en cuenta en el pasivo a la hora de hacer política monetaria, concretamente. En el activo, Sí. las reservas de verdad, la reserva de libre disponibilidad, que son alrededor de 20.000 millones de dólares Sí. nada más. Y los comparás contra los pasivos que hay que tener en cuenta, que son la base monetaria y después los pasivos no monetarios remunerados, básicamente las LELIQ. Sí. Te das cuenta que el Banco Central está quebrado. ¿Y ustedes esta qué- política lo quiebra cada vez más. ¿Y sabés qué pasa? Cuando vos tenés un pasivo que es mayor que el activo, el pasivo es en pesos y el activo es en dólares, ¿esto qué te marca? Que va a haber devaluación e inflación futura, porque es la única manera de licuar el pasivo para meterlo a raya contra el activo en dólares que tenés. ¿Y qué decís? ¿Qué hay que hacer con el Banco Central? Hay que cerrarlo. ¿Hay que cerrarlo? Hay que cerrar el Banco Central. ¿Y cómo funciona un país sin Banco Central? Como funcionaba a lo largo de toda la historia. Los bancos centrales son un invento del siglo XIX y se extendió y se nacionalizó, o sea, pasaban a ser 100% del Estado en el siglo XX. O sea, la gente piensa que es condición necesaria tener un banco central y que el Banco Central sea público y que el Estado tenga el monopolio de la emisión de dinero. Y no es así, pero me gustaría explicarte, si me dejas, Sí, claro. explicarte por qué hay que ¿Por qué? cerrarlo. Claro. Mira, en el final de los 80 teníamos una situación similar a la de ahora. Repudio general por el peso. No había demanda de dinero. Hoy pasa eso, la gente no quiere el Hoy peso. pasa eso. En los países normales, ¿qué sucede? Los bancos centrales pudieron bajar la inflación y hoy todo el mundo, nadie tiene inflación en todo el mundo. ¿Por qué? Porque partieron de una condición inicial que nosotros no tenemos. ¿Qué quiere decir? En los países había inflación, pero no había repudio
por su moneda. ¿Dónde lo veías? Que en todos esos países que pudieron bajar la inflación con Banco Central, la gente ahorraba en su moneda. O sea, ahorraban en pesos, para decirlo de alguna manera. Entonces, tenían demanda de dinero. Entonces, ¿qué había que hacer? Con demanda de dinero, con la gente ahorrando en su moneda, vos lo que tenías que hacer es, desde el Banco Central, hacer política monetaria responsable. Hacer coincidir, poner en línea la oferta con la demanda que tenían. Sí. Nosotros no tenemos demanda. Ahora, Entonces, ahí va. digo, esto es histórico, nos pasa siempre. ¿Qué pasó? Es mentira que en los últimos 70 años, es mentira lo que dijo Macri. Macri dijo, la inflación estuvo siempre, estuvo en los últimos 70 años. Es mentira. Desde 1991 a 2001, Argentina no tuvo inflación. Convertibilidad. ¿Por qué? Porque con la convertibilidad se le sacó la política monetaria, se le sacó la maquinita al Banco Central. ¿Y qué pasó? Se desplomó la inflación. Argentina pasó a tener entre 0 y 2% de inflación desde 1993 al 2001. Ahora bien, ¿ahora es posible tener una convertibilidad, que la convertibilidad vuelva a servir? No. ¿Por qué? Porque en el 2002 nos llevamos puestos una convertibilidad. O sea, no tendría credibilidad una convertibilidad. Y al no tener credibilidad, si la gente no cree en ella, no va a servir. Sí. Por eso ahora hay que ir a una medida más extrema. Hay que cerrar el Banco Central. También escucho de algunos economistas que dicen hay que dolarizar la economía. Esa es una salida. ¿Qué significa cuando se habla de dolarizar la economía? ¿Qué es que nos manejamos con dólares, con otra moneda? Escuché a alguien que decía hay que pensar en otra moneda, en el peso brasilero, en el peso colombiano, pero algo que a los argentinos les dé ganas de guardarlo y ahorrarlo, porque es verdad, la falta de confianza en el peso, nadie quiere tener los pesos encima, algo haces con los pesos, no sabes qué. Te lo sacás de encima. Te lo sacás de encima. Y eso es inflación, instantáneamente. Y entonces, la inflación es un problema de confianza, ¿o no? a ver, la inflación es un problema monetario. Sí. Con un gobierno que vivió emitiendo de más, para que lo entienda la gente se cansó, sí, no quiere más los pesos porque se da cuenta que pierde poder adquisitivo permanentemente, entonces la gente huye del peso. Sí. ¿Qué es lo primero que hace? Busca preservar su poder adquisitivo, el fruto de su trabajo. Sí. ¿Cómo lo busca preservar? Va a un activo financiero. ¿Cuál es el activo financiero de ahorro por excelencia? Y ahí voy, el dólar. El dólar. Porque el dólar nunca le falló a la gente. La gente cree en el dólar porque el dólar siempre le demostró servir como instrumento para preservar su poder adquisitivo. Entonces, vos me preguntaste por la dolarización. Yo creo que si dejaras competir libremente a las monedas y que el argentino eligiera qué moneda tener, terminaría habiendo una dolarización espontánea de la economía. ¿Por qué? Porque el argentino, a ver, ahorra en dólares. El argentino las transacciones importantes las hace en dólares. Si los dejaran hacer transacciones pequeñas, también las haría en dólares. Es más, como ahorra en dólares, no hay crédito. ¿Por qué? Porque el crédito es la contracara del ahorro. Sí. Si ahorras en dólares, el crédito a largo plazo solamente puede estar en dólares. Entonces, ¿qué te falta? Te falta tener los ingresos en dólares. Claro. Entonces, una economía dolarizada sería una economía que tendría la moneda que el argentino elige y sentaría las bases, primero para no tener inflación y después para crecer y que haya crédito. Pero vos me decís, ¿se puede dolarizar mágicamente? Hoy no. Hay que hacer todas unas reformas estructurales antes y al mismo tiempo para poder dolarizar. Dolarizar así como está la economía no se puede. No sirve. ¿Qué es lo que hizo Ecuador? ¿Qué tendrías que hacer? Tendrías que hacer, ¿cuáles son las reformas estructurales? Te la digo. ¿Sí? Una reforma del Estado, achicar el gasto público, bajar los impuestos, o sea, una reforma tributaria, una reforma bancaria. ¿Qué quiere decir una reforma bancaria? Poner, por un lado, una banca Simon. ¿Qué es una banca Simon? Que los depósitos en caja de ahorro y cuenta corriente tengan encaje del 100%. Y después que haya una banca de inversión. Pero la banca de inversión, al no haber Banco Central,
no tiene prestamista de última instancia. Ahora vamos a seguir con eso y te quiero preguntar por las reformas que ustedes plantean. Contame del dólar. ¿Qué va a pasar con el dólar? Para aquel pequeño ahorrista que, como bien explicabas vos, se refugia en el dólar, que hoy le queda un mango todavía para poder ahorrar y se va al dólar. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué de golpe se mueve tanto, pega esos saltos abruptos, después se queda? ¿Por algún lado te vi decir que el dólar se puede ir a 54 pesos? A ver, punto número 1, vamos por orden. 54 pesos por ahora no, porque el gobierno prometió que lo va a defender a 51,45. Sí. ¿Qué pienso yo? Que el dólar, más pronto que tarde, va a ir hacia la banda superior de 51,45. ¿Por qué? Porque está cayendo la demanda de dinero. Y caer la demanda de dinero es más expectativa de devaluación, más expectativa de inflación, que tarde, más temprano que tarde se tienen que traducir en más devaluación y más inflación. Aparte, como dije, porque el balance del Banco Central lo está ¿Qué es que cae la demanda de dinero? ¿Cae la demanda de dinero? ¿Qué quiere decir? ¿Que no quiero más los pesos? La gente se saca los pesos de encima, no quiere pesos. Lo que decíamos antes. Lo que decíamos antes. Entonces, ¿qué sucede? A ver, cuando toque la banda superior de 51,45, el gobierno anunció que lo va a defender, el tipo de cambio. Esto implica que el gobierno va a salir a vender dólares. Son dos cosas diferentes. Que el Tesoro venda 60 millones de dólares por día, eso son dólares que entran por una ventana y salen por la otra. Son pesos que salen por una ventana y vuelven a entrar por la otra. O sea, monetariamente no tiene impacto. Ahora, que el Banco Central salga a vender cuando toque 51,45 es diferente. Sí tiene impacto monetario. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando el Banco Central es el que vende dólares y saca pesos del mercado. Ahora, ¿yo qué veo? Vos tenés que pensar que el 22 de agosto, perdón, el 22 de junio, se oficializan las candidaturas. Sí. Entonces vos tenés que pensar que, como dijiste vos hasta ahora, tenemos dos precandidatos que al menos hasta ahora, según la información que tenemos, los dos se van a presentar. Cristina y Macri. Exacto. Anuncia ese día. ¿Qué pasa ese día? Cristina anuncia, dice, soy candidata a presidenta y como dicen muchos, puede ganar encima. ¿Qué pasa ahí con el dólar? Bueno, ahí está. Los dos candidatos, redondeando, tienen una imagen del 70% negativa. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que ni Macri ni Cristina tienen reputación. Sí. ¿Qué quiere decir? Nosotros los argentinos miramos hacia atrás, miramos los últimos 12 años, que son los años que ellos fueron presidentes, ¿y qué vemos? Te lo redondeo, el dólar pasó de 4 a 45 redondeando. La inflación acumula 1.200%. Sí. El PBI per cápita, la generación de riqueza, cuando yo comparo 2019 contra 2008, cayó un 6%. Cuando comparo 2019 contra 2011, cuando se inicia el segundo mandato de Cristina, cayó un 12%. O sea, la pobreza aumentó 35% punta a punta. ¿Qué vemos? Que son dos personas o dos mandatarios que haciendo lo que hicieron nos trajeron hasta esta debacle. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Por un lado, no creo que miro para atrás y no tienen reputación. Sus recetas no sirven. Ahora bien, ¿qué dijo Macri? Que si es reelecto va a hacer lo mismo, pero más rápido. Lo dijo él, no lo dije yo. Sí. Del otro lado, ¿qué tenemos? A Cristina. Que calla, no dice nada. El que calla otorga. O sea, todos pensamos que va a ser más de lo mismo. Y yo te explico. Hacer las cosas mal durante 12 años tiene costos más grandes que hacerlas mal durante 8 o hacerlas mal durante 4. ¿Qué quiere decir? Que si Cristina viene y hace lo mismo que hizo en sus 2 mandatos y viene con la misma gente, le va a ir peor que a Macri ahora. Va a ser peor que ahora. Exactamente, porque en realidad Macri no hizo nada muy diferente tampoco. Por eso tiene los resultados que tiene. ¿Y esto qué implica? Que nosotros los argentinos, mirando
para atrás, y como dije, y viendo que Macri y Cristina no tienen reputación, parados hoy, mirando para adelante, no creemos en Macri y Cristina, no tienen credibilidad. Y ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si se formalizan esas candidaturas, como no tienen reputación, no tienen credibilidad, el mercado se va a anticipar. ¿Y qué quiere decir esto? Y esto es muy importante. Quiere decir que se va a potenciar la caída de la demanda de dinero en la segunda parte del año, se va a potenciar las expectativas de devaluación, las expectativas de inflación, se va a terminar potenciando la inflación, la devaluación, la caída del nivel de actividad, va a haber todavía menos empleo. ¿Y sabes qué? La Argentina se va a volver una corrida de ver cuántos pesos corren contra cuántos dólares que tiene el Banco Central y que está dispuesto a vender. ¿Qué escenario tenemos, Diego? Es terrible el escenario. Pensemos, si el Banco Central está dispuesto a vender 9.000 millones de dólares, te cuento. ¿Por qué digo esto? Primero, porque parece que es el paquete del fondo, lo que el fondo le deja vender. Segundo, porque en el ciclo electoral del 2015, donde la macroeconomía no estaba tan mal como está hoy en día, el Banco Central perdió 9.000 millones de dólares. Entonces, si el Banco Central está dispuesto a vender 150 millones por día, 9.000 millones de dólares son 60 días hábiles. Son 3 meses. Ahora bien, si empieza a vender 150, vos sabés cómo funciona esto. No va a tener que vender 150 todos los días. El apetito por los dólares va a ir creciendo. Si vende 200 por día, son 2 meses. Si vende, si vende 250 por día, son 45 días. ¿Qué quiero decir? Que a todas luces, este parche que están haciendo va a durar menos que el plan original de Sandleris. El plan original de Sandleris duró 5 meses. No sé cuánto va a durar esto, pero claramente va a durar menos. Y el problema es que la entrega del poder, el nuevo gobierno, el 10 de diciembre, está a 230 días. Entonces, si el plan es aguantar vendiendo 9.000 millones de dólares, ya sea vendiendo 150, 200, si el mercado lo apura, o 250 si el mercado lo apura más, no cierra, no alcanza. Esto quiere decir que el dólar va a ir por arriba de la banda. Tarde o temprano, el dólar lo van a tener que dejar, si venden solamente 9.000, va a flotar más alto de 51. Ahora bien, la otra cara es, no, lo aguantamos a toda costa, vendemos más de 9.000. Pero ahí tenemos que tener presente que cuanto más dólares vendan, lo pueden sostener el dólar y la inflación de manera artificial. Pero eso tenemos que tener presentes que son costos que se agrandan debajo de la alfombra y que va a tener que pagar el próximo gobierno, tenga la camiseta que tenga. Espera que quiero preguntarte algo más. El que tiene plazo fijo hoy tiene que estar, haceme una definición corta, porque tengo varios temas que quiero todavía preguntarte. El que tiene plazo fijos hoy, ¿tiene que estar tranquilo? ¿Tiene que salir del plazo fijo? La gente ya está dejando de renovar los plazos fijos. Yo personalmente, en Argentina de hoy, yo recomiendo salir y comprar dólares. A tu oyente, a tu televidente, yo le recomiendo comprar dólares. Salga hoy del plazo fijo y vaya a hacer dólares. Compre dólares. Plan de precios cuidados que acaba de lanzar el gobierno. ¿Sirve? ¿Funciona? ¿Va a resultar eso? ¿Le va a servir a la gente? ¿Alcanza? Te estás riendo ya. Sí, es un manotazo de ahogado, de un ahogado que está condenado a tragar agua. No sirve. No sirve en absoluto. Es parte del maquillaje. ¿Sabe qué van a hacer? En la medición del IPC van a meter los precios de estos bienes, que difícilmente se consigan. O sea, el control de precios, ¿sabes qué es? El control de precios es escasez y cola.
y mercado negro. O sea, cola para conseguir los pocos bienes que hay a ese precio. Esos pocos bienes que hay a esos precios van a desaparecer, escasez, y voy a tener que ir a comprar los bienes sustitutos a mercado más alto. Directo, al hueso. ¿Cuándo se jodió la Argentina? ¿Cuándo pasó todo esto? Siempre. Siempre. Porque la casta política es el problema. La política es el problema. La política es el problema. ¿Qué quiero decir? Acá hay que entender que tenemos una casta política que vive del sector privado, vive de nosotros. La política no es como nosotros. Nosotros generamos riqueza, nosotros generamos valor. Nosotros, ¿cómo adquirimos el dinero que nos ganamos? Vendiendo los bienes que producimos y vendiendo los servicios que prestamos. La casta política no. La casta política vive de expoliarnos a nosotros, de sacarnos compulsivamente impuestos. Y los impuestos están en un nivel récord. ¿Cuánto pagamos de impuestos en promedio? Mirá, vi que había más de 160 impuestos entre nación, provincia y tasas municipales. Más de 160. Más de 160, pero te lo pongo en términos de meses. Una persona de clase media baja vive 6 meses para los políticos, 6 meses para el Estado. Trabajo un año entero y tributo medio año. Claro. Medio año se me van impuestos. Sí, y una persona de clase media alta. Todavía no llegamos, estamos en abril. De clase media alta. Acá estamos laburando para el Estado todavía, para esta parte del año. Exactamente. Y una persona de clase media alta, que tiene todo en blanco, trabaja entre 8 y 9 meses para el Estado. Si esto no se parece a la esclavitud, decime qué cosa más parecida a la esclavitud hay que el sistema político en el cual vive Argentina hoy en día. ¿Y sabes cuál es el problema? La clase política, con el poder ejecutivo por un lado, con el poder legislativo por el otro, no está dispuesta a renunciar a esto. Vos fíjate que acuden a todo, o sea, acuden a la inflación, acuden a la devaluación, antes que tocar los ingresos de ellos, que es achicar el Estado, bajar los impuestos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, si ¿Qué es achicar el Estado? Porque muchos dicen, bueno, ¿qué es? ¿Recortar los planes sociales? ¿Recortar los beneficios? No puedo, al otro día tenés el país prendido fuego. La política te responde así. ¿Usted cuando dice achicar el Estado es eso? Mira, ¿O es achicar el Estado como Macri, que sacó 2 secretarios del gabinete? Nosotros con Javier Milei, mi amigo y colega, vamos a publicar ahora un libro que lo presentamos el 12 de mayo en la sala Jorge Luis Borges, en la Feria del Libro. Bien. Se llama Libertad, Libertad, Libertad. Tenemos nuestra propuesta monetaria para el próximo gobierno de cómo bajar la inflación y nuestra propuesta fiscal de cómo achicar el Estado. Nosotros proponemos ir hacia donde tiene que ir Argentina, ir al tamaño del Estado que tenía en el 2003, 2004, que es el que tienen los países exitosos de la región. Proponemos bajar el gasto público 15 puntos porcentuales y bajar los impuestos 10 puntos porcentuales del PBI en 4 años. En los primeros 2 bajamos y explicamos cómo se puede hacer, bajar el gasto público 9 puntos porcentuales y los impuestos 5. ¿Por qué los impuestos 5 menos? Para ir al superávit primario de 3, que es lo necesario para evitar el default. ¿Cómo bajamos el gasto público? Mira, 1, sacando las transferencias a provincias y municipios, que son todos de la política, ahí ya tenés redondeando 4 puntos del PBI. Después, tenés un poco más de 2 puntos del PBI. Sacando los subsidios económicos, tenés más de 4 puntos del PBI. Entonces, ¿qué sucede? Pero esto hacerlo bien, no a tarifazos. Sí, porque te iba a decir, me aumentas las tarifas y salís de ahí. No, es mirando empresa por empresa. Y ver dónde corresponde el subsidio. Exactamente. Y nuestro plan, que está todo detallado, de 9 puntos en los primeros 2 años, se hace sin tocar los subsidios sociales de la asignación universal por hijo
y sin tocar el empleo público. Recién en la segunda parte del plan, en el 2022 y 2023, se iría a la asignación universal, perdón, discúlpeme, me equivoqué, recién se iría a los planes sociales que no son asignación universal por hijo, que no son asignaciones familiares, o sea, nunca tocamos asignación universal por hijo, nunca tocamos asignaciones familiares, y recién en los últimos 2 años vamos al empleo público, que porque esto hay que tener conciencia. Desde el 2003 a la fecha, el empleo público aumentó 3,5 puntos del PBI. 0,7 nación, que no presta ningún servicio esencial, y el resto en las provincias. Pero ¿sabés qué? Que esto es importante. Aumentó 3,5 puntos del PBI el empleo público. ¿Sabés cuánto aumentaron los intereses de deuda? 2,2. Esto quiere decir que en una economía que no crece, el empleo público aumentó el doble que los intereses de deuda. Perdón, un 50% más que los intereses de deuda. ¿Y esto cómo se financia? Esto se financia con los impuestos que no podemos, que la pyme no puede pagar, con la inflación que mata al empleo privado y con la tasa de interés, con la deuda que asfixia al sector privado. Entonces, no es que el empleo público compensa la falta de empleo privado, es que el empleo público asfixia al empleo privado y cada vez lo va a asfixiar más. Diego, esperamos el libro, nos diste una clase de economía prácticamente. Gracias por la visita y por estar acá. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, nos reencontramos dentro de 7 días. Que la pasen muy bien. Chao, buena semana.